Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente con un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a hablar sobre implementación en SQL Server. Vamos a hablar sobre la sintaxis del código, pero también vamos a ver tipos de statements con respecto al código Transact, y también vamos a ver algunas cositas más, como por ejemplo cómo adjuntar una base de datos, cómo es que el SQL Server necesita del T-SQL para conectarse a una aplicación o viceversa, ¿verdad? Ok, entonces sigamos con nuestros diagrama o dibujo. Tenemos acá un usuario que podría ser una aplicación, y ya tenemos a nuestra base de datos. Obviamente es una base de datos relacional que está interlazando, digamos, múltiples tablas para que la información esté relacionada. Ahora, la manera de cómo un usuario o cómo una aplicación accede a la base de datos es mediante el uso de un lenguaje de alto nivel, que es este, que es el SQL. Ok, básicamente es esto. Tenemos al usuario o aplicación que usa un lenguaje de alto nivel llamado SQL o Transact SQL para acceder a la base de datos y manipular, digamos, los datos, ¿verdad? Entonces sigamos con el siguiente gráfico. Tenemos este gráfico. Tenemos al servidor de base de datos, que lo que pretende esta imagen mostrarnos es que se quiere comunicar con estas tres diferentes aplicaciones, ¿verdad? Tenemos a Java, .NET y PHP. Pero ¿qué pasa aquí? Pasa que el servidor de base de datos no habla o no entiende, digamos, Java, no habla o no entiende .NET, no habla o no entiende PHP. Entonces hay un intermediario entre ellos para que exista dicha comunicación, y ese es el T-SQL o TSQL. Entonces, retomando, tenemos al servidor de base de datos que quiere comunicarse con diferentes aplicaciones en diferentes plataformas, en este caso Java, .NET, PHP, que usa un intermediario de un lenguaje de alto nivel, que es el T-SQL, para que exista dicha comunicación, ¿verdad? Ok, entonces sigamos con el siguiente gráfico. Ahora, existen tres tipos, digamos, de declaraciones al momento que tú quieres escribir algún script o algún query o algún código en SQL para hacer algo en la base de datos. Existen tres tipos de ellos. Existe el lenguaje de definición de datos, el lenguaje de manipulación de datos, el lenguaje de control de datos. No crean que es otro lenguaje, simplemente son unos tipos de declaraciones que tiene el SQL, digamos. Cuando hablo de declaraciones, simplemente hablo, por ejemplo, de un select statement, que eso es una declaración, digamos. Declaración es igual a statement, ¿ok? Entonces, vamos a explicar una de ellas. Empecemos por el lenguaje de definición de datos. Cuando hablamos de lenguaje de definición de datos, que por cierto es bueno también aprenderse sus abreviaciones, en este caso es TDL, estamos hablando de la creación de objetos, ¿verdad? Entonces, para nosotros crear ¿qué es un objeto primeramente? Bueno, un objeto puede ser tablas, que puede ser vistas, que pueden ser muchas diferentes cosas, ¿verdad? Ok, entonces el lenguaje de definición de datos lo que hace es crear objetos, alterar objetos o eliminar objetos. Es por eso que nosotros usamos estas palabras claves para esa operación, ¿verdad? Create, alter o drop. Y quizás hay muchos más. Bueno, ahora pasemos al siguiente, al lenguaje de manipulación de datos. Por cierto, es el más usado en el mundo real, ya que ahí vamos a querer extraer información o poner información en nuestra base de datos, que es el meollo de todo esto, ¿verdad? Entonces, si hablamos de eso, estamos hablando de los select statements, de los insert, de los update y de los delay, ¿verdad? Probablemente más, etcétera. Uno nunca sabe. Y por último tenemos a los lenguajes de control de datos, y básicamente es conceder permisos a nuestros usuarios o a los usuarios que están involucrados en esa base de datos. Entonces, ahora sabiendo esto, habiendo mencionado estos tres tipos de T-SQL statement, ya puedes presumir de cuando tu jefe te diga, ok, necesito que me escribas un código. Ok, jefe, dime en qué tipo de declaraciones o qué tipo de código quieres que yo escriba. Un DDL, un DML o un DSL. Ok, así podrás sorprender a tu jefe. Pero no confundas, ten en mente que esto pertenece al SQL Transact. Entonces, ahora vamos a ver el SQL Server
Management Studio, ¿ok? Para abrir el SQL Management Studio, simplemente ustedes pueden ir a Inicio, todos los programas y buscar a la carpeta que contenga el Microsoft SQL Server. En mi caso yo estoy usando el 2012 y buscan este icono de acá, SQL Server Management Studio. Aparecerá una primera imagen, que ya la veremos ahorita, esa, y luego abrirá el login para conectarnos al servidor. En este punto nosotros debemos saber tres cosas, ¿ok? El tipo de servidor. Siempre para nuestro propósito vamos a usar el motor de base de datos o Database Engine. Estos son los componentes que vienen en la instalación. Vamos a elegir siempre esto para nuestro propósito. Y acá yo conozco cuatro maneras en realidad de cómo escribir el nombre de servidor. En este caso, como ese servidor o esta base de datos está instalada en tu computadora localmente, tú puedes simplemente ingresar o escribir un punto, que lo que prácticamente está diciendo es que se está conectando localmente, o puedes escribir entre paréntesis la palabra local. Otra manera de hacerlo es escribir la IP de tu computadora, o si quieres conectarte a otra computadora de tu red, puedes poner la IP de esa computadora de tu red en tu casa, por ejemplo. Y la última que yo conozco es que tú puedes también escribir el nombre de tu computadora, ¿verdad? En mi caso es Víctor Acer PC. Puedes escribir esa y no hay ningún problema, ¿ok? Pero más práctico, más rápido, simplemente le pones un punto, ¿ok? Y en la parte de la autentificación, simplemente para nuestro propósito vamos a utilizar o siempre elegir Windows Authentication, ¿ok? Y bueno, nos conectamos. Una vez conectados, ok, ya estamos en el Management Studio, pero quiero comentarle algo. Cuando estamos en el proceso de la instalación del SQL Server, en algún punto de la instalación te pregunta si quieres usar una instancia que está por default o si quieres darle el nombre a una instancia. ¿Qué es una instancia? Una instancia simplemente es una particular instalación que tú estás haciendo. O sea, digamos, cuando tú haces una instalación, estás creando una instancia para esa instalación. ¿Ok? Tú puedes tener múltiples instancias, como la instancia por default que viene con el SQL Server. Entonces asegúrate que el nombre de la instancia sea algo diferente, que no sea igual como la que ya la tienes ahí usando. Tú quizás no lo sabes, pero ya está usando algo de eso. Y asegúrate que no se llame igual, llámala diferente, llámala, no sé, SQL Server 2013, SQL Server en mi computadora. Simplemente dale un nombre diferente. Y luego asegúrate que tú te estás conectando a esa instancia donde tú quieres que tu base de datos esté alojadas. Una manera de ver dónde tú estás conectado es dándole clic derecho aquí, luego propiedades, y donde dice root directory tú puedes ver la ruta donde están tus bases de datos. Si que tú copias esto y vas en busca de esta carpeta, y si tú ves ahí las bases de datos que tienes o que estás creando, entonces tú estás digamos en la instancia que tú estás esperando estar, ¿ok? Ahora, estando aquí en el Management Studio ya conectado, voy a expandir esta carpeta donde dice Database. Y yo bueno, quiero comentarles también que yo voy a usar esta base de datos, que la he descargado de la página oficial de Microsoft, que es llamada Adventure Works 2012. Entonces, ustedes también pueden hacer lo mismo si que su propósito suyo es seguirme. Entonces, descárguense esta base de datos y vamos a trabajar con ella. Pero ahorita, ¿para qué es expandido esta carpeta? Es para mostrarle cómo agregar una base de datos, cómo hacer un attach o cómo adjuntar una base de datos. Lo que vamos a hacer es darle clic derecho donde dice Databases. Vamos a darle clic donde dice, probablemente en español acá te vaya a aparecer que diga adjuntar, y luego de eso vamos a presionar el botón agregar o add y vamos a buscar la base de datos que nosotros queremos adjuntar a la lista. Ahora, cuando tú quieres adjuntar una base de datos, lo primero que te aparece cuando tú pones agregar es todas las bases de datos que están en tu root directory. Y como vimos hace un momento, el root directory es esto, ¿verdad? Haciendo esto, clic derecho aquí, propiedades, y copias toda esta ruta. Luego vas a un Explorer, copias la ruta, le das Enter y vas a la carpeta Data, ¿ok? Y ahí están toda tu base de datos que tú estás creando. Yo lo que hago normalmente, y les recomendaría eso, es cualquier base de datos que yo tenga el MDF y el LDF,
siempre voy a esta carpeta, la carpeta de donde está el root de mi servidor, y la copio ahí. Primero las copio y luego los pego aquí, ¿ok? ¿Por qué hago eso? Porque yo sé que cuando quiero adjuntar una base de datos, lo primero que me va a salir son esa base de datos. Entonces yo ya la encuentro acá, la selecciono, el MDF y damos OK, y esa base de datos será agregada. En mi caso yo la tengo agregada. Ok, ahora ya teniendo claro todas estas cositas, ya quiero entrar al código SQL, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a abrir una ventana, un new query. Lo que yo quiero hacer ahorita es demostrar simplemente la sintaxis de un código, ¿ok? Vamos a, digamos, a expandir esta base de datos y dentro de esta base de datos tenemos tablas, ¿verdad? Entonces vamos a expandir las tablas y vamos a usar esta tabla, ¿ok? Entonces vamos a hacer un select. Entonces escribamos select asterisco from person.person, ¿ok? Entonces, desde ya, si yo les preguntaría a ustedes qué tipo de statement o qué tipo de declaración estamos usando ahorita para escribir este código, entonces ustedes ya están en la capacidad de decirme que estamos usando un lenguaje de manipulación de datos. Nosotros en este momento podemos ejecutar este código, y para ejecutar este código podemos ir a presionar este botón donde dice ejecutar o execute o presionar la tecla F5. Vamos a hacer esto. Yo sé que voy a tener un error. Desde ya yo veo una línea roja que lo que me está diciendo es que hay un error, pero quiero presionar F5 y ver qué pasa para que ustedes lo puedan ver. Ok, ahora acá tenemos un error que dice objeto inválido con el nombre person.person. Ok, cuando tú escribes un código y quieres llamar una tabla, tienes que asegurarte de una cosa. Tú tienes que estar bien seguro de que tú estás utilizando esta base de datos que está acá. En este caso es AdventureWorks 2012. Pero nosotros podemos observar acá en esta lista que no estamos usando esa base de datos. Estamos usando la base de datos del sistema que es master. Pero nosotros no queremos usar esa. Nosotros queremos usar la que ya mencioné, AdventureWorks. Entonces si le damos clic acá y una vez que ya estamos sabemos que estamos en esa base de datos trabajando, ejecutamos este código de acá. Si el resultado es correcto, entonces ahí nos va a mostrar todas las filas que tiene esa tabla. Entonces, rápidamente, eso es lo que dice. Seleccióname todas las columnas. Este asterisco significa todas las columnas. Pero quizás tú no quieras ver todas las columnas. Tú quieras simplemente ver, digamos, el nombre de esa persona, su primer nombre de esa persona y su segundo nombre de esa persona y su apellido, digamos, ¿ok? Pero en este caso tú al seleccionar o al poner o a escribir asterisco, nosotros estamos refiriéndonos a todas las columnas, ¿ok? Y ¿qué es lo que sigue después del asterisco? Es la palabra clave from, que quiere decir de dónde quieres tú seleccionar todas esas columnas, de qué tabla. Entonces de la tabla person, ¿verdad? Entonces seleccionar todas las columnas de la tabla person.person. Pero si queremos simplemente seleccionar, digamos, su nombre, su segundo nombre y su apellido, podemos hacer esto. Entonces al ejecutar esto vamos a obtener solamente 3 columnas con la información de todas las personas que están en esa tabla. ¿Ok? Obviamente podemos agregar más condiciones en el código, pero no, mi propósito todavía no es enseñar código, simplemente ver la estructura o sintaxis del código. ¿Ok? Ahora, SQL o este lenguaje, digamos, SQL Transact, te permite, tú puedes escribir una línea o un código bien enorme en una sola línea sin que te importe, ¿verdad? O lo puedes hacer en diferentes líneas de esta manera. Puedes hacerlo esto, que es mejor por visibilidad, para verlo mejor, digamos, o lo puedes hacer en una sola fila como ya lo vimos hace un momento. ¿Ok? Ahora, lo último que quiero agregar en este video es algo muy, muy importante. ¿Ok? Vamos a ver esto. Cuando tú escribes un código, en este caso un select, digamos, la manera de cómo esto es leído o ejecutado es la siguiente. Podemos nosotros pensar que primero lo lee, digamos, el select, first name, middle name, last name, y luego el from person. O digamos que lo lee línea por línea.
como lo hacen otros lenguajes de programación. Por ejemplo, un statement o una declaración en C# es ejecutada o compilada línea por línea, secuencialmente. Pero el SQL Transact es diferente. Acá lo que hace esto es crear un plan para este código. ¿Para qué crea un plan? Para simplemente otra vez que tú creas un código parecido a este, internamente el compilador de esto, digamos, sepa cómo interpretarlo y sepa elegir qué plan va a ser más rápido o va a tener un buen performance para ejecutar este código y sea más rápida la extracción de los datos o más rápida su ejecución, digamos, ¿verdad? Entonces, en este caso, para este particular pedazo de código, la manera de cómo este compilador, digamos, llamémoslo así, ejecuta es de la siguiente manera. El primero ve de dónde vienen estos campos o estos datos. Entonces ellos dice, ok, lo primero que ves es esto, ok, vienen de la tabla person. De ahí lo segundo que ve, ok, él quiere esto y él quiere esto, ok, hay que darle. Entonces al momento de ejecutarlo, obtienes tu resultado. Pero no pienses que es línea por línea empezando desde la primera línea hasta la última línea, no. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno amigos, gracias por su atención, espero que este video haya sido de mucha ayuda para ustedes y nos estamos viendo en un próximo video tutorial. Chao.